Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El impacto de la guerra en la economía. El Fondo Monetario Internacional publicó hoy sus nuevas previsiones para el mundo, advirtiendo una mayor inflación y un menor crecimiento global. Colombia, a pesar de todo, salió bien librada. Analizaremos el tema con Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Impulso a los emprendedores. La Cámara de Comercio de Bogotá inició hoy la Semana de la Innovación, la Creatividad y las Tecnologías, un evento dirigido a apoyar a nuevos negocios. Nos acompaña Esmeralda Velandia, directora de Emprendimiento e Innovación de esta entidad. Alertan por fuerte alza en la tarifa. La industria del gas propano hizo un llamado al gobierno y a Ecopetrol para mantener los subsidios en el precio de este producto. De lo contrario, a mediados de este año se dispararán los precios a los consumidores. Comenzamos esta emisión hablando de los nuevos pronósticos publicados hoy por el Fondo Monetario Internacional en torno a la economía global, también a la economía regional y por supuesto hay un capítulo dedicado a Colombia. Para analizar todas estas cifras, todas estas estimaciones que hizo este organismo multilateral, quiero saludar al doctor Luis Fernando Mejía, él es el director de FEDesarrollo. Doctor Mejía, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Signo Pesos. Hola Víctor, muy buenas noches, encantado como siempre de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor Mejía. Inicialmente veíamos como que la corrida de toros desde la barrera, ¿no? Desde las tribunas cuando arranca esta guerra en Ucrania. Pues claro, nos preocupábamos, nos generaba tristeza, un nuevo conflicto, en fin, pero como que de todas formas veíamos algo, una situación muy lejana. Hoy por hoy prácticamente nos está impactando al mundo entero, ¿no? Por esa transmisión, por esa inflación, por la vía económica. Así es, Víctor. Recuerde que cuando hablamos hace algunas semanas sobre los eventuales impactos del conflicto entre Ucrania y Rusia en la economía mundial, hablamos de varios canales. Uno de ellos muy importante, el canal real, el canal de la actividad económica. Dijimos en su momento que seguramente el conflicto iba a reducir el crecimiento económico mundial y en efecto, eso es justamente lo que ha anunciado el día de hoy el Fondo Monetario Internacional, en donde ha dicho que el impacto de este conflicto podría restarle cerca de 0,8 puntos porcentuales al crecimiento de la economía mundial para dejarlo en 3,6% en este 2022 y también una afectación especialmente importante para las economías emergentes, en donde el Fondo Monetario ha dicho que podría reducirse ese crecimiento en 1 punto porcentual. Así que, pues justamente, Víctor, estas cifras ponen de manifiesto las advertencias que habíamos hecho en materia justamente de la afectación que este conflicto iba a generar en términos del crecimiento económico de la economía mundial. Doctor Mejía, 1 punto porcentual menos de crecimiento a nivel mundial, ¿eso es muy significativo? Indudablemente, sobre todo por un periodo tan corto de tiempo en el contexto de lo que ha venido pasando desde el 24 de febrero cuando arranca este conflicto. Y además, hay que decirlo, no sobrarían en adelante revisiones adicionales del crecimiento económico a la baja mundial en la medida en que continúe el conflicto de Ucrania-Rusia, que por supuesto hemos visto en los últimos días las noticias todavía no son alentadoras. Es un golpe muy grande que seguramente también generará caídas adicionales en términos de la demanda externa desde el punto de vista del comercio internacional y por supuesto por eso también está afectando no solamente la zona específica, la zona euro, que es donde está concentrado el conflicto, sino también por supuesto las economías emergentes, incluyendo por supuesto el caso de América Latina. Muchos expertos hablan de eso, doctor Mejía, de la desaceleración económica global por cuenta de la guerra en Ucrania, en medio de un escenario de alta inflación. Y muchos, doctor Mejía, no sé si usted ha escuchado, y seguramente usted conoce muy bien ese término, primero le pido el favor que nos explique aquí con un poquitico como profesor, ayudándonos con pedagogía, en qué consiste este término que le voy a mencionar, y segundo, si Colombia estaría en riesgo de entrar en una situación similar. Me refiero a la estanflación. ¿Qué quiere decir eso? Y Colombia, ¿qué tan cerca estaría de un escenario así? Así es, la estanflación es básicamente una abreviatura para un fenómeno en donde una economía pasa por un periodo de estancamiento en su nivel de actividad económica o incluso recesión económica, pero también al mismo tiempo un periodo de inflación.
es algo atípico. Usualmente cuando hay caídas de la actividad económica, lo que pasa es que la caída de la demanda genera una caída de los precios y por ende una reducción rápida de la inflación. Eso pasó, por ejemplo, en el 2020, cuando la economía mundial sufre este choque pandémico, la caída de la actividad económica y por ende una reducción de la inflación. Lo que algunos analistas están estimando, como usted lo indica, es que podríamos estar abocados a un fenómeno relativamente generalizado de caídas de la actividad económica con lo que estamos viendo, inflación a nivel mundial que podría estar por encima del 5%. Ese no es el caso, hay que decirlo, para nuestro país. De hecho, de manera muy importante y de manera muy notoria, en el caso de Colombia, el Fondo Monetario ha subido el pronóstico de crecimiento que tenía en el mes de enero. Ya no está hablando de un 4,5%, sino está hablando de un 5,8%, un aumento sustancial en el pronóstico de crecimiento que además nos pondría a liderar el crecimiento económico a nivel regional. En ese contexto sí tenemos el problema inflacionario. Ya sabemos, por ejemplo, para el mes de marzo que la inflación estuvo por encima del 8,5%. Continuaremos seguramente en los próximos meses viendo niveles altos de inflación, pero no estaríamos entonces en una estanflación porque la economía pues estaría creciendo por encima del 5%. Dice entonces Fedesarrollo que Colombia está lejos de un escenario de estanflación. Doctor Mejía, gracias por esa explicación. Ahora, ¿qué está haciendo bien Colombia? ¿Por qué está liderando esos rankings de expectativas económicas, no solo del Fondo Monetario Internacional, sino de prácticamente todas las entidades nacionales e internacionales? ¿Qué estamos haciendo bien para continuar esa dinámica de reactivación que viene desde el 2021? Pues mire, yo le diría que hay dos elementos grandes. Uno que es un factor estructural. Y es que Colombia no solamente ahora, sino en varias décadas atrás ha mostrado justamente esa capacidad de resistencia a los choques. Recuerde usted, Víctor, lo que pasó, por ejemplo, con la llegada del choque petrolero en el 2014. Colombia se estimaba que podría caer en recesión, no pasó. Logramos, por supuesto, mantener un ritmo de crecimiento económico menor al que teníamos antes del choque, pero al final de cuentas no tuvimos una recesión. Lo mismo pasó también en el contexto de la gran crisis financiera internacional del 2008-2009. Colombia también redujo su crecimiento económico, pero logró mantener de nuevo a flote ese crecimiento a niveles más bajos de los que se habían estimado antes, pero de todas maneras... Tranquilo, doctor Mejía. No hay problema. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Una? Bueno, mi amor, ciérrame por favor la puerta. Me estaba contando, doctor Mejía, no hay problema. ¿Qué estamos haciendo? Puerta, por favor. ¿Qué estamos haciendo bien desde Colombia, doctor Mejía? Bueno, Víctor, le diría que hay dos fenómenos grandes que explican esta buena cifra. Lo primero es un fenómeno estructural, en donde Colombia sistemáticamente ha mostrado una capacidad de resistencia ante los choques. Más recientemente, anterior a la crisis del COVID, el choque petrolero del 2014, que si bien generó una caída del crecimiento económico, no generó una recesión, como sí pasó en algunos otros países de la región. Igualmente, la gran crisis financiera internacional del 2008-2009, que si bien desaceleró el crecimiento de la economía colombiana, no generó tampoco una recesión como sí pasó otra vez en otros países de la región. Así que hay un elemento estructural de una resistencia, de una capacidad de reacción frente a los choques. Sin embargo, eso no explica todo. También hay que decir que hay un efecto de la política económica, de las medidas de choque implementadas. Ya conocemos, por ejemplo, lo que se hizo el año anterior y en el 2020 especialmente con los apoyos a los ingresos de los hogares, con los subsidios a la nómina, con los créditos garantizados, paquetes que en conjunto con las medidas estructurales y la capacidad de resistencia de la economía colombiana seguramente explican por qué Colombia se ha venido destacando de manera importante en la región. Doctor Mejía, el Fondo Monetario Internacional lo empieza a mencionar ya y bueno, muchos otros organismos, el tema de los confinamientos tan severos que todavía se mantienen en China por cuenta de la pandemia. Ya nos explicaba muy bien usted cómo algo que está ocurriendo, un fenómeno internacional en Ucrania, pues nos está terminando de impactar a todos en los bolsillos, a prácticamente la población mundial. ¿Este tema de China nos impactará de alguna forma? Pues mire, vale anotar que en el contexto de los pronósticos que acaba de publicar el Fondo Monetario no están incorporados esos riesgos adicionales dados los confinamientos que se han dado en varias de las principales ciudades de China, que podrían tener un canal a través de la afectación del comercio internacional, dado que por supuesto China es una despensa fundamental desde el punto de vista de bienes a nivel mundial, así que podría haber afectaciones.
¿cuál es tal vez el optimismo en ese sentido? Que seguramente las afectaciones no van a ser de largo plazo. Esto no va a ser seguramente como lo que ha venido pasando con el conflicto de Ucrania-Rusia, que ya vamos desde febrero hasta pues, actualmente en el mes de abril. Seguramente va a ser una afectación de corto plazo. Sin embargo, en el caso en que esas afectaciones continúen en el tiempo, más allá de 3, 4 semanas, seguramente habría lugar a revisiones adicionales a la baja en el crecimiento económico mundial que podrían afectar, por supuesto, a Colombia vía las exportaciones. Si cae el crecimiento económico mundial, caerá la demanda de las exportaciones que hace Colombia y por ende podríamos ver reducciones del crecimiento económico de nuestro país. Una última pregunta, doctor Mejía. Si el crecimiento económico no es el problema en este momento y sí lo es la inflación, ¿qué otras cosas podrían hacer el Banco de la República y el Gobierno Nacional, inclusive para atajar ese costo de vida? Pues mire, justamente esto ratifica que como no estamos abocados a un escenario de estanflación, es decir, de caída rápida del crecimiento y de inflación al mismo tiempo, justamente esto realmente ratifica la importancia de continuar subiendo las tasas de interés, la tasa de referencia de la política monetaria del Banco de la República, que con la última decisión llegó a niveles del 4%, que continúan siendo bajos frente a las expectativas de inflación, por un lado, y frente a la inflación actual, que está ya por encima del 8,5%. Así que seguramente se podrán tomar medidas complementarias, pero lo más importante en este momento continúa siendo la normalización de la política monetaria en Colombia, es decir, las subidas de la tasa de intervención por parte del Banco de la República. Seguiremos viendo entonces seguramente más incrementos en las tasas de interés. Doctor Mejía, como siempre, muchas gracias por su pedagogía, por sus explicaciones y por ayudarnos a entender este informe del Fondo Monetario Internacional. Con mucho gusto, como siempre, encantado, Víctor. Un saludo muy especial para todos. Es el director de Fedesarrollo nuevamente aquí en Signo Pesos. Y precisamente la alta inflación que registra Colombia tiene a los ciudadanos en aprietos a la hora de mercar y ya han empezado a disminuir el número de algunos alimentos o a sustituirlos por otros de menor calidad y un poco más baratos. Tatiana Gordillo estuvo en las tiendas hablando con la gente. Veamos. Me da una libra sobre barriga, por favor. Vale, con todo gusto. ¿Cuánto vale? 12.500. ¿Le alcanza? No, en resumen no. Creo que más bien cambiémoslo por carne de cerdo, que es más económica. Cada día el dinero para el mercado de alimentos esenciales rinde menos. Lo que nos están llevando ya es el salmón. Lo reemplazan de pronto por una carne de cerdo, por el pollo. A los colombianos no solo les toca reducir las cantidades, sino también elegir productos más baratos, aunque eso signifique llevar los de menor calidad. ¿Acá uno tiene el paquetico de chorizo? Yo ofrezco de 10.000, de 13.000, de 9.000. Diría que más bien es de 9.000. Este cuesta 20.100. Uy, no, cero. Entonces llevo este. Ok. La gente coge su carrito, trae todas las cosas, ya les comienzo a hacer la factura y cuando comienzan a ver las cantidades me comienzan a preguntar que por qué tanto, por qué tan caro. Entonces, ¿sabes? Cuando comienzo a explicarles y dicen que no y escogen los productos que tienen menor precio, pero también hay que ver que la calidad es más baja. Por la carestía, la gente se está cohibiendo de comer carne, queso, yogur y muchos alimentos más. ¿Pero qué está pasando con productos catalogados como el mecato? Sí, vamos a ver qué podemos comprar el día de hoy de mecato, que eso también ha subido mucho de precio y son las golosinas que uno empaca en las loncheras de los niños. Por ejemplo, buenos días, por acá, ¿el mecato ha subido? Sí, señora, el mecato es una de las cosas que más ha subido en el último año. ¿Cuánto? Algunos productos han subido de 1.000, 1.500, 2.000. No solo les ha tocado salir del mecato, sino de otro tanto de productos que antes eran parte del mercado normal y que hoy son un verdadero lujo. La gente a veces le gustaba mucho comprar que los pañitos, que las toallitas y ya todo eso ha bajado la venta. ¿Por qué? Porque la gente ya no lo ve necesario. ¿Pero por qué la situación no mejora? Los cambios de precios se dan por varias razones. El primero, por un aumento de los costos. La medida en que a los empresarios les toque pagar más por los insumos que usan para hacer productos o porque pagan salarios más altos, pues los precios van a subir. Y aunque muchos no entiendan por qué se genera la inflación, todos piden que alguien haga algo para ponerle freno a tanta carestía. Que alguien haga algo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el balance de la inversión extranjera directa que ha llegado a nuestro país en estos primeros meses. Ya regresamos.
Asigno pesos con esta que es la cifra económica del día. Es muy grande, 2.251 millones de dólares. Y corresponde al monto de la inversión extranjera directa que ha llegado a Colombia entre enero y marzo de este año, primer trimestre. El Banco de la República informó que esto representa un crecimiento del 36% frente a la inversión extranjera directa, es decir, inversión de largo plazo, registrada en los 3 primeros meses del año pasado. Solo en el sector de la minería, la inversión extranjera ascendió a 1.643 millones de dólares. Y desde hoy se inicia la Semana de la Innovación, una iniciativa de Impulsa y también de la Cámara de Comercio de Bogotá para apoyar a los emprendedores de Bogotá y de la región con muchas ideas sobre el desarrollo de sus negocios, de nuevos negocios, de innovaciones. Doctora Esmeralda Belandia, directora de Emprendimiento e Innovación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por este espacio. Efectivamente, arrancamos hoy con nuestra Semana de la Innovación. ¿Y en qué consiste esa Semana de la Innovación? ¿Qué temas están abordando ustedes, por ejemplo? Víctor, el 21 de abril, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebra el Día Internacional de la Innovación y la Creatividad. En el marco de esta celebración, desde la Cámara de Comercio de Bogotá, traemos una apuesta muy fuerte por acompañar al sector empresarial a desarrollar productos y servicios cada vez más sofisticados y con una mayor capacidad para competir en mercados internacionales. Entonces, con ese marco, arrancamos esta Semana de la Innovación, trayendo una serie de contenidos de la mano de expertos internacionales y locales para inspirarnos. La idea, el objetivo nuestro es principalmente inspirarnos, conectarnos entre los diferentes actores de Bogotá región que le estamos apostando a la innovación y al emprendimiento. Y adicionalmente, darle visibilidad a todos esos emprendimientos y empresarios que están desarrollando productos y servicios novedosos. ¿Y qué tipo de contenidos son inspiradores? Por ejemplo, hoy en día, ahí vamos a ver qué, no sé, métanse en negocios de tecnología o les recomendamos tales cosas, no sé, ¿qué pueden encontrar? Maravillosa pregunta, Víctor. Mira, nosotros hoy arrancamos, por ejemplo, esta mañana con una conversación alrededor de los temas de navegando la disrupción, entendiendo cómo las tecnologías 4.0 pueden ser un elemento que nos permite expandir nuestros negocios a nivel global y poderlos llevar a un siguiente nivel. Mañana vamos a estar trabajando de la mano con otros actores del ecosistema hablando de la innovación que transforma el país. Aquí vamos a estar teniendo unas conversaciones con líderes de innovación de empresas colombianas que están basando su propuesta de valor en tecnologías 4.0 como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, blockchain que nos está cambiando la manera como estamos monetizando nuestros negocios. Ahí vienen todos los contenidos alrededor de los criptoactivos, por ejemplo, que vamos a tenerlo en agenda de mañana, pero también lo vamos a estar teniendo en un espacio el día jueves, en donde vamos a estar hablando cómo los criptoactivos se están convirtiendo en esa oportunidad de innovación en modelos de negocio. ¿Cómo podemos nosotros cambiar la manera como hoy estamos transando las ofertas de productos y servicios a través de estas tecnologías? ¿Y quiénes pueden participar? ¿Y cómo pueden participar? ¿Son sesiones virtuales o son presenciales allí en el auditorio principal de la Cámara de Comercio? Estamos totalmente virtual, Víctor. Encuentran la programación en la página web de la Cámara, www.ccb.org.co/Semana Innovación. Ahí encuentras toda la programación, lo único que hay que hacer es inscribirse. Estamos invitando a toda la comunidad, un emprendedor, todos tenemos alma de emprendedores y muchas veces estamos pensando en dónde está esa idea de negocio, por dónde debería yo hacer una inversión, empezar a crear un negocio que sea disruptivo. Entonces, pues evidentemente va desde estudiantes universitarios que quieran conectarse con nosotros, hasta empresas, startups que ya estén constituidas, que estén creciendo y que estén buscando, por ejemplo, entrar a hablar de cómo estamos empezando a buscar inversionistas. Es totalmente gratuito y pues por supuesto que están totalmente invitados pues todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo y tanto entidades públicas como privadas pues estamos tratando de conectarnos unos con otros
Sí. El único día que vamos a tener un espacio presencial es el día jueves, que vamos a estar ubicados en Innovalab, el Centro de Innovación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que está ubicado en la 93 con 15. Allí vamos a estar conversando con empresarios que están haciendo de los criptoactivos ese nuevo modelo de monetización. Ya le voy a hacer una pregunta puntual sobre los criptoactivos porque creo que hay un énfasis sobre esta nueva tendencia, pero en términos generales, en Colombia sí somos emprendedores, es decir, usted dice, todos tenemos una idea, y a mí me pasa muchas veces, me sueño con cosas y amanezco al otro día diciendo, oiga, qué bueno tener, no sé, hacer tal y tal cosa, pero pasar del dicho al hecho, pues no, eso termina como en ideas tiradas por ahí en la basura. ¿Qué tanto los colombianos pasan de las ideas a la realidad? Víctor, nosotros estamos desde la Cámara de Comercio haciendo una gran apuesta por convertir a Bogotá en la capital de Latinoamérica del emprendimiento y la innovación. Y estamos cerca de lograr, la semana antepasada, un estudio del GEM, que es un estudio que mide las economías y muestra cómo está el nivel de emprendimiento en las economías, calificó a Colombia como uno de el mejor lugar en Latinoamérica para crear empresas. Es un momento coyuntural absolutamente maravilloso para todo el que quiera crear empresa, porque tenemos respaldo institucional, tenemos entidades que están dedicadas a hacer realidad esos sueños, y en general nosotros los colombianos somos muy creativos, pero también somos muy ejecutores. Tenemos esa gran capacidad de hacer realidad las cosas. A veces dudamos un poco en el camino para poderlo lograr. Y para eso estamos entidades como la Cámara de Comercio, para ayudarlos a dar ese primer paso y animarlos a llevar esa idea al mercado. Cuando la idea está en el mercado, nos convertimos en seres humanos imparables. Entonces, pues Cámara de Comercio de Bogotá está diseñada para eso. Este es nuestro propósito. Creemos en que el sector empresarial es ese motor que lleva a la prosperidad del país. Entonces, pues si tienes ideas, hazlas realidad. Y entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá pues está a disposición tuya para ayudarte a hacerla realidad. Ahora sí, ¿por qué el énfasis o por qué ha subrayado tanto, doctora Velandia, hoy en esta charla el tema de las criptomonedas? ¿Qué tipo de emprendimientos podría crear uno alrededor de los criptoactivos o de su tecnología como el blockchain? O no sé qué tipo de emprendimientos se están dando ya. Mira, en este momento tenemos un abanico de posibilidades de aplicación de blockchain. Blockchain es la tecnología que apalanca el desarrollo de los criptoactivos. En ese sentido, hay posibilidades de que uno pueda, por ejemplo, en el sector creativo, en música, hacer el rastreo de quiénes están consumiendo tus contenidos y puedes generar modelos de negocio alrededor de la descarga de tu contenido sin necesidad de tener esas plataformas que hoy han de alguna manera monopolizado la puesta en escena de este tipo de contenidos. Ahí hay un ejemplo en donde se está haciendo esas transacciones. En arte, tú tienes la posibilidad de convertir a través de criptoactivos, criptomonedas. Bueno, esto es un mundo infinito basado en esta tecnología de blockchain que te permite también poder entregar la propiedad de un bien con toda la transparencia y la seguridad jurídica de poder estar haciendo esas transacciones. Por supuesto, están todos los bitcoins. Es un mundo por explorar. Aquí en Colombia todavía tenemos muchas dudas y mucho desconocimiento. Y parte de la labor que estamos tratando de hacer es desmitificar un poco qué significa, cómo funciona y empezar a acompañar a los empresarios y emprendedores, a acompañarlos a pensar cómo en su modelo de negocio ellos pudieran incorporar este tipo de tecnologías. Entonces vamos a estar de la mano de expertos. Sí. La empresa Buda.com va a estar acompañándonos con una charla hablando de eso para escuchar y para entender cómo funciona y empezar a generar ideas. Todo arranca con una idea y pues esas ideas hay que hacerlas realidad. Impresionante el crecimiento de los criptoactivos y de su tecnología, en fin. Una última pregunta y aprovechando que la tengo aquí, esa persona que tiene un sueño, esa persona que tiene de pronto una idea, pero que tiene en su mente ciertas barreras, que porque puede costar, que porque puede ser difícil, que qué pereza ir a abrir un RUT y sacar la Cámara de Comercio, en fin. Un consejo para ese futuro emprendedor que de pronto no logra hacerlo porque de pronto ve que es muy difícil. Víctor, lo importante es entender que están solucionando un problema real, que hay alguien que esté dispuesto a pagar para resolver el problema que se va a trabajar.
Y pues el consejo que daría yo es aprovechar toda la oferta institucional que hoy está a disposición de emprendedores empresarios. La Cámara de Comercio es una de esas entidades, pero también nuestro aliado Impulsa tiene unos programas absolutamente maravillosos que acompañan a empresarios emprendedores a hacer realidad. Organizaciones como el SENA también tienen a disposición de empresarios emprendedores programas que facilitan el camino para poder ser exitosos. Entonces la gran recomendación es aprovechen toda esta oferta que tiene el ecosistema colombiano. Es un ecosistema muy robusto. Tenemos una ley de emprendimiento que está respaldando, por ejemplo, los emprendimientos femeninos. Entonces, aprovechemos esos recursos que están a disposición nuestra y hagamos realidad esos sueños de crear empresa y fortalecer la sostenibilidad de nuestro país. Y tengo entendido que también les ayudan en muchos casos a recaudar capital, a recaudar inversiones. Pues doctora Velandia, muchas gracias por estos minutos y que le termine de ir muy bien con esta semana de la innovación y del emprendimiento. Súper bienvenidos, Víctor, y como quiero repetirles, página web de la Cámara, /Semana Innovación, ahí está toda la oferta, consúltenla, compártanla y los esperamos con los brazos abiertos para inspirarnos y crear empresas más robustas. Muchas gracias a usted, una buena idea vale más que cualquier otra cosa. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que hay millonarios recursos precisamente para apoyar las producciones audiovisuales que se hagan aquí, en el territorio colombiano. Ya les contamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. El presidente de Gasnova, la Asociación Colombiana del Gas Propano, alertó por los precios elevados del gas propano a nivel mundial y sus repercusiones en nuestro país. Advierten que el alza en Colombia para el gas sin cilindro a partir de julio podría superar el 47% si no se adoptan ciertas medidas relacionadas con subsidios. Veamos. Los precios del propano a nivel internacional están altos y los analistas estiman que se mantendrán así por un par de años. Esos precios están impactando muy fuerte a los usuarios de GLP en Colombia. Esto invita a pensar en ampliar los subsidios que hoy solamente cobijan 5 departamentos a todos los departamentos del país. Es el único servicio público que no cuenta con ese subsidio universalizado para los estratos 1 y 2. Y además existen otros subsidios como por ejemplo el que se da para la gasolina y el diésel, que son combustibles altamente contaminantes, al paso del que GLP es un combustible limpio. Y el Consejo Gremial Nacional hizo un llamado muy importante para garantizar la transparencia en el proceso electoral que se avecina. Veamos lo que dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de esta organización empresarial. El país necesita recuperar la confianza y la credibilidad en las autoridades electorales. Por eso hacemos un llamado a garantizar la transparencia y a que los organismos de control, a través del Comité de Coordinación, ejerzan la vigilancia respectiva para garantizar que estas elecciones sean con seguridad jurídica y transparentes. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana 3.755 pesos con 85 centavos. Subió el dólar hoy 24 pesos con 54 centavos. Petróleo de referencia Brent para nuestro país con una fuerte caída en la jornada. Al cierre del 4,92% se ubicó por debajo de los $108 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.970.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída muy leve de 0,01%. La acción que más se valorizó fue la del Grupo Energía Bogotá con una ganancia de 1,62% y la acción que más cayó fue la del Grupo Aval, tuvo un retroceso del 4,19%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimágenes Colombia anunció que cuenta con millonarios recursos para impulsar la producción de audiovisuales en nuestro país. Hay disponibles, escuche bien, vea bien esta cifra, 255.000 millones de pesos. Esto para ayudar a los productores audiovisuales que realicen sus contenidos dentro del territorio nacional. El apoyo puede ser para, por ejemplo, producción de películas, series, videos musicales, videojuegos, inclusive comerciales, etc. La compañía BDO será la encargada de auditar esta convocatoria y la entrega de estos multimillonarios apoyos económicos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.